Muy bienvenidos amigos que nos están acompañando a través del televisor. Quisiera continuar con nuestro estudio de la jornada de fe de nuestra serie, que estamos pasando la jornada de Abraham, a la cual el Señor le ha llamado. Y en este tema, que se titula Ministros de Bendición, estaremos llamados a qué fue exactamente a lo que Dios llama a Abraham que haga. Les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre eterno, gracias por tu palabra y porque tú nos has prometido tu Espíritu Santo que nos guíe. Eso es exactamente lo que pedimos en este momento. Que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro guía, que Él nos hable. Y Señor, pedimos que nos des entendimiento sobre tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 12, del 1 al 3, para repasar de nuevo el llamado que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este pasaje vemos que Dios le pide a Abraham que tome un paso de fe, porque no le dice detalladamente, Abraham, así será la tierra, así será el clima, así es la fruta. Simplemente le dice, ve a la tierra que yo te mostraré y deja atrás todo lo demás. Pero una cosa le dice Dios aquí sobre la misión de este llamado, y esa misión es de ser bendición. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama, Él no solamente nos llama a que le sigamos a Él, que tengamos una relación con Él. Él nos llama a ser una bendición. En otras palabras, Dios le llamó a Abraham a ser un ministro de bendición. Para que donde quiera que él fuese, él iba a ser una bendición. Iba a ser bendición aún hasta sus enemigos, iba a ser bendición. Pero de una manera especial nos dice aquí la Biblia que Abraham iba a ser bendición a toda la tierra, porque nos dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, a través de Abraham, tú y yo, y todos los que vivimos aquí en este mundo, seremos bendecidos. ¿En qué manera iba a ser Abraham una bendición? Mira, si uno sigue leyendo la Biblia, especialmente ahí en Génesis, y vemos las historias de su hijo, su nieto, su bisnieto, nos da la Biblia un ejemplo sobre cómo fueron bendición. Nos dice, por ejemplo, en el caso de José, en Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 4, la historia de qué manera José, aún él siendo, lo vendieron sus hermanos, aún así, él es bendición. Nota lo que nos dice aquí en Génesis capítulo 39 del versículo 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Parece que cuando uno sigue a Dios de todo corazón, no importa si uno está lejos de su familia, no importa si uno está solo, si está en un país extranjero, no importa si uno está, se puede decir, traicionado por su propia familia, nos deja saber la Biblia que teniendo la presencia de Dios podemos ser bendecidos y podemos ser de bendición para otros. Obviamente yo me imagino que no solamente José fue bendición, pero todo aquel que se entrega a Dios ha de ser bendición también para los demás. Antes de esto nos había dicho la Biblia que Jacob, su papá, él fue bendición para su suegro también. Tanta bendición fue a su suegro que su suegro ni lo quería dejar ir porque fue una gran bendición para él. Muchos años después, un joven Daniel y sus 3 amigos estaban como siervos en el imperio de Babilonia. Estando ellos cerca del rey de Babilonia, específicamente Daniel, fue una grande bendición para el rey Nabucodonosor, porque a través del testimonio,
a través de la experiencia y la predicación de Daniel, a través de su compañía y de su ejemplo, el rey Nabucodonosor se convirtió a él mismo a adorar a Dios. En otras palabras, cuando Dios le dice a Abraham, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, él no se refería específicamente a hacer bendición financieramente. Él no se refería necesariamente a ser bendición intelectualmente o de salud, pero específicamente se refería a ser bendición de salvación. Que a través de Abraham, tú y yo tendríamos la oportunidad a la salvación. Sabes, nos deja saber la Biblia una linda promesa sobre esto. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, encontramos que Dios, cuando hablaba sobre esta bendición, Él se refería no solamente a Abraham y a sus descendientes, pero a alguien específico que iba a ser descendiente de Abraham. Nos dice lo siguiente, Gálatas capítulo 3 y el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, a la simiente que se refería a Jesucristo, Dios, era Jesucristo, que el descendiente que iba a venir a través de Abraham, él iba a ser de bendición a todo el mundo. Obviamente nosotros sabemos que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, es de bendición para nosotros. También nos agrega en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, que Jesucristo es un descendiente directo de Abraham. Nota lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vemos a través de estos pasajes que era a través de Jesús y su muerte en el Calvario que iba a ser de bendición para todo el mundo. Sabemos que no solamente se refería a esta promesa a Jesucristo, sino que sabemos que Él, a través de sus seguidores, sus discípulos, iba a ser una bendición a todo el mundo. Agrega Gálatas capítulo 3 y el versículo 29, algo adicional sobre esta promesa. Porque esta promesa no solamente habla de que tú y yo seremos bendecidos a través de Jesucristo, nos dice algo más. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este pasaje es lindo porque nos dice que la promesa de la herencia de Abraham, de ser bendición, no era solamente de que Jesús iba a ser una bendición. Nos deja saber que nosotros también, como hijos e hijas de Jesucristo, nosotros también podemos ser bendición. A veces en la vida, el corazón es algo egoísta y toma las bendiciones como solamente para mí y para mi familia. Imagínate tomando tú una pizza y repartiéndosela a 3 niños. Cada uno toma una rebanada de pizza, pero solamente queda una rebanada más. Y le dices a los niños, solamente pueden comerse una rebanada a la vez. Yo me imagino, como he tenido varios sobrinos y sobrinas, y yo también fui un niño en cierta ocasión, intento comerme mi rebanada de pizza lo más pronto posible, porque quiero comerme la última. Así somos muchas veces con las bendiciones de Dios, pero Dios no es de esa manera. Dios dice, la bendición que yo te doy a ti es para que tú la compartas con los demás. Esa bendición de Jesucristo que tú gozas tanto, es para que tú también compartas esa bendición con alguien más. Porque nos sigue diciendo la Biblia algo interesante en el libro de San Juan, capítulo 8. En cierta ocasión, Jesucristo estaba hablando con los líderes religiosos de ese día y le alegaban que Abraham era el padre de ellos. Pero Jesucristo les dice, no es cierto, ustedes no son hijos de Abraham. Y eso para ellos fue realmente un reto fuerte. Y la razón por la cual Jesucristo les dice eso, se nos muestra aquí en San Juan capítulo 8, versículo 39. ¿Por qué fue? Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En la Biblia, cuando tú eres hijo de alguien, se supone que tú vas a hacer las obras de ese ser. Al tú ser hijo de Abraham, se supone que tú vas a hacer las obras de Abraham.
Y el llamado de Abraham era que él iba a ser una bendición. Y sabes lo que encontramos en el libro de Génesis, en la historia de Abraham, es que en su jornada de fe, Abraham fue llamado para hacer bendición. Y en sus trámites con sus vecinos, él era justo. En su manera de comportamiento, él era amable. Él era hospitalario. Invitaba a aquellos que no tenían dónde quedarse. Abraham era una persona que defendía al que no podía defenderse por sí mismo. Abraham era una persona que él intercedía por aquellos que no podían interceder por sí mismos. Podemos decir que Abraham fue una bendición. De esa misma manera, Dios nos pide a nosotros que seamos bendición. ¿Sabes? Los descendientes de Abraham fueron de bendición no solamente porque ellos recibieron el Mesías, que fue Cristo Jesús, sino que también recibieron algo más. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 2, algo específico. Voy a quizás leer todo el pasaje aquí, pero enfatizar solamente una parte. Romanos capítulo 3, versículo 2 nos dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El linaje de Abraham iba a tener algo que nadie más iba a tener, y eso era la palabra de Dios. Pero desafortunadamente sus descendientes de Abraham, ellos abusaron de esa bendición. Y el corazón egoísta conquistó ese deseo de ser bendición a los demás. Y la palabra de Dios ellos se la guardaban a sí mismos. Es como decir, tenían la luz, pero no la compartían con alguien más. ¿Por qué razón? No sé. Quizás el ser humano muchas veces piensa que si yo comparto, no voy a tener suficiente para mí o se me va a perder. Pero con la verdad de Dios, con el sacrificio de Jesucristo, uno siempre recibe una bendición más grande. Noten lo que nos dice aquí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Con el mismo pensamiento que la palabra de Dios ha sido dada como bendición para los descendientes de Abraham, que ellos también la compartan con otros. Dice: ¿comenzamos otra vez a reencomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que nos muestra algo interesante, que la palabra de Dios se le dio a los descendientes de Abraham literalmente, pero de una manera especial la palabra de Dios se nos da también escrita por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que a través de nuestra vida se manifieste Dios. Sabes, en cierta ocasión había un grupo de cristianos que estaban haciendo un servicio a la comunidad. Una señora llegó y dice: yo nunca había visto un grupo de gente que diera todo este servicio gratis. El Señor nos llama a ser ese tipo de gente. Pero, como les digo, muchas veces nosotros pensamos que al compartir vamos a perder. Recuerdo en cierta ocasión había un ministerio que estaba recaudando fondos. Yo recuerdo que nosotros recién nos habíamos movido al área y nos comenzamos a vivir en una trailer, una fifth wheel. Entonces, viviendo ahí, habían muchos muebles que ya no necesitábamos. Y ese ministerio estaba pidiendo, quizás estaba pidiendo objetos para poder vender ellos y recaudar los fondos. Y recuerdo que recién acabamos de llegar de Las Vegas con una traila llena con todos nuestros muebles. Siendo que no los necesitábamos, teníamos planes de venderlos, pero le dije a mi esposa: ¿por qué no los vendemos? En vez de venderlos, ¿por qué no se los donamos a este ministerio? Que ellos lo vendan para que ellos puedan sacar fondos para el ministerio. Entonces así lo hicimos, pero aunque mi esposa no realmente era de la idea, pero le dije: mi amor, el Señor nos va a bendecir, vas a ver. Años después nos movimos de la quinta llanta, la traila, a una casa. Estamos nosotros moviéndonos a esta casa y de repente ahora necesitamos varios muebles que no teníamos por estar viviendo en la traila. Pero persona tras persona venía a donarnos algo. Alguien nos dio un refrigerador, alguien nos dio una mesa, alguien más nos trajo sillas.
Recuerdo que habían personas que nos también donaban, una persona que nos dio 2 camas que tenían sus recámaras extras para sus visitas y realmente nunca tenía visitas, así que nos donó esas 2 camas. Era como que todos los muebles que habíamos dado al ministerio, la bendición estaba regresando, pero regresaba en mayor cantidad. Recuerdo que alguien nos había dado un cheque para comprarnos una lavadora y una secadora. Pero para eso alguien más ya nos había donado una lavadora y una secadora. Le dijimos a la pareja, oigan, alguien ya nos acaba de donar una lavadora y una secadora. No tenemos necesidad ahora de su cheque, pero muchas gracias. Le dicen, no importe, ustedes úsenlo para lo que ustedes necesiten. Saben, cuando nosotros somos de bendición para alguien más, el Señor nos regresa muchas bendiciones más. A veces quizás pensamos nosotros que el creer en Dios, asistir a un culto, a la iglesia, estudiar su Biblia es suficiente. Pero nota lo que nos dice el libro de Santiago. Vamos a leer aquí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 20. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Este pasaje nos habla directamente a este principio de ser llamados ministros de bendición. Porque a la conclusión de este pasaje nos dice, los demonios también creen y tiemblan. En otras palabras, es como decir que Santiago nos está comparando que si nosotros lo único que hacemos es creer, decir que tenemos fe, pero nuestra vida no se muestra que somos de bendición a los demás, pareciera que está diciendo Santiago, eres igual que los demonios. Porque pareciera que cuando el Espíritu de Cristo mora en ti, tú eres una bendición. Ustedes recuerdan la historia que leímos ahí de José. Cuando José estaba allí sirviéndole a Potifar, se mostraba claramente que Dios estaba con él porque era de bendición. Es por esta razón que antes de que Cristo venga, este mensaje es tan importante. Nota lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 25. En el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo está hablando sobre las señales que sucederán antes de que Él regrese. Pero en los capítulos inmediatamente después de eso, después de que Jesucristo describe los eventos finales, nos deja saber cómo tú y yo podemos prepararnos para su segunda venida. Y en Mateo capítulo 25 nos muestra un evento especial que sucede en relación a este tema. Mateo capítulo 25, comenzamos desde el versículo 31 y terminamos en el versículo 46, que dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Interesante, ¿no? Qué solemne esto. En otras palabras, el ser ministros de bendición es un mensaje para nosotros en los últimos días. ¿Sabes? Es importante que te entregues a Dios. Pero al entregarte a Dios tienes que reconocer algo. Y eso es que Él no te llama solamente a que te entregues a Él. Él te llame para que una vez que te entregues a Él, tú seas de bendición a otros. Compartas su palabra literalmente y su palabra a través de tu vida también. ¿Sabes? Me gustaría compartirte una historia que mi mamá que compartió y sigue compartiendo esta historia conmigo cada vez que quiero recordarme. Y eso es cuando ella primero comenzó a conocer del Evangelio. Ella llegó a vivir en un lugar que se llama Fallbrook. Llegando allí, ella llegó sola. Ella no tenía conocidos en ese lugar. Llegó sin realmente nada. Estando allí, ella comenzó a vivir en estos apartamentos. En estos apartamentos había una familia cristiana, muy amable la familia. Notaron que mi mamá estaba sola y la invitaron, comenzaron a invitarla a salir con ellos. Obviamente, como mi mamá no los conocía al inicio, se resistió un poco, pero con el tiempo comenzó a aceptar sus invitaciones al parque, a la tienda. Comenzó a salir con ellos, con esta familia. Y dentro de sí ella se hacía la pregunta: pero esta gente, ¿qué quedará de mí? ¿Por qué son tan amables? ¿Yo qué les he hecho? No soy nada de ellos. Sin embargo, muestran una amabilidad como si yo fuera parte de su familia. Recuerdo que me menciona que en cierta ocasión, después de ganar esa confianza con ella, le dijeron: Alicia, ¿te gustaría asistir a la iglesia con nosotros? Cada sábado ellos iban al culto allí a la iglesia. Y ella aceptó. Aceptó no necesariamente porque quería saber qué tenían para predicar ese día o en qué creían. Fue más bien por el cariño que esta familia le había mostrado. Ella aceptó ir, pero después del culto y después de la semana, la invitan de nuevo para regresar y mi mamá les dice: no, ¿saben qué? No creo que pueda ir esta vez. Intentó de encontrar alguna excusa a mi madre. La realidad era que ella se sentía avergonzada porque cuando llegó, todos estaban bien vestidos, los hombres con sus sacos, las mujeres con sus vestidos, los niños bien vestidos y peinados. Mi mamá solamente tenía dos pares de ropa y se sentía avergonzada. Y le dice a su amiga, le pregunta: ¿será que alguien te dijo algo malo? ¿Te dieron una mal vista? ¿Qué pasó, Alicia? ¿Por qué es que no quiere regresar? Dice: voy a ser sincera contigo, yo me sentía avergonzada. Ese lugar no es para mí. Todos ahí van bien vestidos, puros ricos los que van ahí. Le dice: no, Alicia, no es así. Mira, nosotros vamos así vestidos porque queremos presentarnos lo mejor posible para nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Mira, tú pareces que eres como de mi misma talla. ¿Qué te parece si yo te presto uno de mis vestidos? Mi mamá estuvo de acuerdo. Más tarde, su amiga la llevó a la tienda y le compró su propio vestido para que ella pudiese usar. Con el tiempo, mi mamá recibió estudios allí en esa iglesia. Con el tiempo, ella se bautizó. Fue esa familia una grande bendición para mi madre. Pero ¿sabes cómo fue una grande bendición? Ellos comenzaron a tratarle con cariño, como si fuese parte de su familia. Es triste que un día que Cristo regrese, habrán muchas personas que creyeron en Dios, pero no fueron un ministro de bendición.
Y cuando tú crees en Dios y Él mora en ti, no cabe duda que lo que tú vas a hacer es un ministro de bendición. En Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, la Biblia nos presenta una triste realidad. Nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes? Esto es asombrante, porque en este pasaje pareciera que estas personas le dicen, Señor, hicimos estas grandes obras. Pero las obras que Jesucristo busca, nos las presenta en el capítulo 25 de Mateo que habíamos leído. Esa es la obra de ayudar al necesitado, de estar atento, abriendo los ojos a la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor. Aún el que tiene poco puede compartir de eso poco que tiene. La diferencia aquí es la siguiente. Un grupo busca de cómo ser de bendición a los demás. Otro grupo solamente piensa de sí mismo. El llamado que Dios le hizo a Abraham aquel día fue, Abraham, sal de aquí. Yo te llamo y te voy a preparar. Pero te voy a preparar para que tú seas una bendición. Y no serás una bendición solamente para los que viven a tu alrededor, serás una bendición para todo el mundo. ¿Saben? Nos deja saber la Biblia que ese descendiente de Abraham que se llama Daniel, tenía 3 amigos. Esos 3 amigos en cierta ocasión se les había dado un mandato de postrarse ante una imagen. Ellos sabían que era contra la ley de Dios. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes y en pie. El rey les dio una segunda oportunidad y les dijo, miren, al sonar la música, póstrense ante mi ídolo. Pero dijeron, no, Señor, no nos vamos a postrar. El Señor nos librará y si no, nosotros confiamos en Él. Nos dice después que los tiraron al horno de fuego. Estando ellos allí, se les pareció una cuarta persona que era el Hijo de Dios. Y el rey Nabucodonosor, con los ojos bien abiertos, se quedó asombrado. Porque dijo, ¿qué no echamos 3? Entonces, ¿quién es el cuarto que está ahí que parece el Hijo de Dios? Salió de entonces, por el mandato del rey, los 3 hebreos. Y ese día él alababa a Dios. En esa reunión estaban varios de sus gobernantes y sus esposas. Tú puedes saber que ese día fue predicado el Evangelio a todo el mundo. Hoy tú puedes ser bendición a Dios.